les bendiga a cada uno de ustedes. Son las 11 de la mañana exactamente y vamos a tener un estudio de la palabra de Dios acerca de lo que es nuestra independencia. Este es el título de esta predicación, Nuestra Independencia. Y como cantábamos, podemos entender que el mundo ha encontrado su independencia, sobre todo los países centroamericanos, han encontrado su independencia, a través de muchos acontecimientos, a través de mucha sangre, muchas muertes, mucho dolor, mucha traición y mucho pecado. Pero podemos entender a través de la palabra de Dios que nosotros hemos encontrado nuestra independencia, nuestra libertad la hemos encontrado en una sola persona, en un solo acto y con un solo amor, un único amor, tan perfecto amor que de esta forma pudimos ser hechos libres, y es a través de la cruz del Calvario. Cuando un cristiano piensa en lo que es su independencia o su libertad, solamente tiene que voltear a ver la cruz de Cristo, voltear a ver ese madero en donde Cristo pagó por nuestros pecados. Y alabado sea nuestro Dios, porque su palabra dice que de tal manera nos amó Dios, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, quizás hoy en día y mañana todos van a estar muy emocionados celebrando todo esto. Cantidad de personas en diferentes lugares van a estar celebrando con cohetes, con comidas, con muchas cosas, pero nosotros hoy estamos aquí celebrando a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que se entregó por nosotros. Estados Unidos de América, es una anécdota, se liberó de Inglaterra en 1776. La India, Sudáfrica, Canadá y otros también se independizaron de Inglaterra. Y Centroamérica y todos los demás países latinoamericanos se independizaron también a su debido tiempo. Pero cada país y cada persona vivió este proceso en una forma global, ¿verdad? O quizás nacional, podríamos decirlo así. ¿Qué pasaría si yo te dijera que vamos a ser otra vez nuevamente esclavos y que vamos a volver a ese tiempo donde no puedes decidir qué ponerte, no puedes decidir a dónde ir, ni qué estudiar, no puedes decidir siquiera en qué pensar o qué decir, porque vas a volver a ser esclavo de aquellos que te estén gobernando en este momento, o de una sola persona? ¿Qué pensarías? Quizás con la libertad que hoy tenemos dirías, no, yo me levanto, ¿verdad? Me voy a levantar y no lo voy a permitir. De alguna manera tengo que tener mi libertad. Ahora déjame decirte, esto puede pasar nuevamente. Puede llegar a pasar, sí, que un país de primer mundo se levante y vuelva a esclavizar a todo el mundo, o pueda esclavizar a diferentes países, y sabes, podemos llegar a perder nuestra libertad. Pero en Jesucristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice la palabra de Dios que aquel que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros entonces pudiéramos tener la vida de Dios en nosotros, que pudiéramos tener vida eterna. Y sabes, esta libertad ya se nos fue dada en el momento en que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y en el momento en el que tú aceptaste este regalo de salvación. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿por qué todavía somos esclavos? ¿Por qué todavía somos esclavos? Vamos a Juan capítulo 8, versículo 34 al 36, y vamos a observar lo que la palabra de Dios tiene para decirnos el día de hoy. Juan capítulo 8, versículo 34 al 36. Dice la palabra de Dios: Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Después dice, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tú has sido liberado a través de Jesucristo el Hijo. Si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. ¿Hay aquí quien ya ha sido libre por medio de Jesucristo el Hijo? ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero si tú no has entendido que la única persona que puede darte libertad de esta esclavitud del pecado es Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces seguimos en esclavitud. Y necesitas liberarte de esta esclavitud que existe por causa del pecado.
Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están separados, destituidos de la gloria de Dios por causa de el pecado, que te hace esclavo, según Juan capítulo 8, versículo 34 al 36. Entonces, necesitamos a Jesucristo para poder ser verdaderamente libres. Necesitamos a Jesucristo para que Él rompa las cadenas de nuestro pecado. Necesitamos ser libres por medio del Hijo de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, o sea, separados de Dios. No teníamos oportunidad de movernos ni de hacer nada para poder alcanzar la salvación que el Hijo nos ofreció, la libertad que Jesucristo nos ofreció. Esta era nuestra condición, éramos esclavos por naturaleza, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Y sabes por qué es importante recordar esto? Porque cuando una persona fue esclava de su amo o fue esclava de algún imperio o de algún gobierno, cuando es libre, su vida cambia completamente. Cambian sus deseos, cambian sus anhelos. Cuando se era esclavo no se pensaba en andar por las calles, andar por los parques, poder trabajar, poder pensar, dar una opinión, formar una familia quizás también. Pero ahora en Cristo nosotros somos hechos libres. ¿Qué significa esto, mi hermano? Que cuando nosotros pensamos y volteamos atrás, no es para anhelar como el pueblo de Israel en su momento dice en la palabra de Dios que anhelaba la cebolla, los puerros, el pescado, ¿verdad? Volteamos hacia atrás para decir, Dios, tú eres fiel. Dios, gracias por darme libertad. ¿Sabes? Aquí en este lugar ahorita habemos puros pecadores redimidos por la gracia de Dios. ¿Qué diferencia hay entre nosotros y las personas afuera que no conocen de Cristo? La única diferencia es nuestro libertador, el que nos dio nuestra independencia, el que nos dio nuestra libertad. ¿Y de qué podemos gloriarnos sino solamente en la cruz de Jesucristo? Y esto nos lleva a pensar entonces, si yo fui libre, sé lo que era la esclavitud del pecado, ¿cómo no poder llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que están esclavos? Y sabes, normalmente un esclavo piensa que es libre, ¿verdad? Hoy en nuestra actualidad un esclavo piensa que es libre. Yo tengo libertad para hacer lo que quiero, nadie me dice qué es lo que tengo que hacer, nadie me dice, hoy la independencia que se dio en nuestro país fue en el año 1800, y empiezan a decirte estas cosas, pero verdaderamente no se dan cuenta que solamente el Hijo de Dios puede darles libertad. Y hasta que no lo escuchen de nuestra boca, hasta que ellos no entiendan que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, vino a liberarlos y a hacerlos verdaderamente libres a través del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Un solo sacrificio, no muchos, un solo pacto, una sola sangre derramada, no de muchos, solamente uno. En el año 33, ¿verdad? Después de Cristo, así está en la historia. Pero necesitan escuchar porque están cautivos en sus delitos, muertos en sus delitos y pecados. La gente que conocemos está muerta en sus delitos y pecados, aquellos que sabemos que no son hijos de Dios. Pero ellos se sienten libres, pero necesitan saber la verdad y decirle, ¿sabes? Solamente en Jesucristo hay vida eterna, hay perdón de pecados. Y necesitamos hacerlos libres. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a romper las cadenas de estas personas a través de la obra del Espíritu Santo, de la regeneración, por la predicación del Evangelio? Sí te animo a que lo hagamos, porque esta es nuestra independencia. ¿Cuál es nuestra independencia? La dependencia que ahora tenemos de Dios. Esta es nuestra independencia como hijos de Dios ahora. Somos dependientes de Dios. No nos manejamos aparte. Tenemos vida eterna, puedo hacer lo que quiero. No. Necesito ahora ser dependiente completamente de Dios. Porque la libertad que Cristo me ha dado, como dice Pablo, no la voy a utilizar como ocasión ¿para qué? Para la carne. Soy libre, ahora hago lo que quiero. No, Pablo dice ahí en Romanos, no utilices entonces la libertad que Dios te ha dado como para hacer lo que tú quieres en pecado y en libertad para tu carne, sino la libertad que yo te he dado es para que tú puedas ir y llevar las buenas nuevas, es para que tú puedas ir y hacer discípulos, es para que tú puedas y vivas bajo mi voluntad en dependencia.
Ahora nos volvemos esclavos de Cristo, pero nos volvemos esclavos por amor. Nos volvemos esclavos porque Él fue quien nos dio la vida eterna, el que nos ha rescatado. Entonces, te animo a algo. Somos libres. Somos personas libres. Y no hablamos en cuanto a lo que nos ofrece este mundo, en lo que a la libertad que el mundo piensa. Somos libres de una condenación eterna. Somos libres de ser esclavos del pecado. Tenemos ahora la victoria en Cristo Jesús. Y aún cuando somos cristianos y pecamos, es necesario ir al trono de su gracia, donde dice que podemos alcanzar el oportuno socorro. Y 1 Juan capítulo 1, versículo 9 nos dice, si nosotros pecamos, ¿verdad? Dice, si confesamos nuestros pecados, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La gracia de Dios se extiende para justos e injustos. Para nosotros que ya somos justos delante de Dios, pero para los injustos a través del mensaje del Evangelio, mensaje de salvación. Romanos capítulo 6, versículo 16. Dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Seamos, mis hermanos, obedientes para justicia. Seamos esclavos de la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Ahí vas a encontrar un verdadero sentido de la libertad que Cristo te ha dado. Porque cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, ya fue salva, es un solo momento. La salvación no es un proceso. La salvación no es algo que se va dando en el momento en que la persona va escuchando. No, cuando la persona entiende el Evangelio y decide aceptar a Jesucristo en su corazón, se da en un solo momento y la salvación no se pierde. Pero la santificación, de lo cual nos habla Romanos capítulo 6, es un proceso, ¿verdad? Es un proceso, la santificación. Una persona recibe a Cristo en su corazón y la persona necesita empezar a caminar, a entender cuáles son las direcciones, las órdenes, las ordenanzas, ya no por una esclavitud forzada, sino por amor. Yo me vuelvo esclavo de Jesucristo. Le digo, Dios mío, estoy aquí para ti, no puedo vivir para otra cosa, no puedo vivir de otra forma. Pero una persona que ha recibido a Cristo y empieza este proceso de santificación y es abandonada su suerte, bueno, ya recibió a Cristo, gloria a Dios, ¿verdad? Y todo el mundo nos gozamos, pero la persona se fue, esa persona no va a saber cómo manejarse, va a tener confusión en su mente y en su vida de decir, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora cómo me muevo? Y si no tiene dirección de la palabra de Dios, quizás vaya a volver otra vez a la esclavitud en la cual se encontraba, aunque la persona siga siendo salva. Responsabilidad de esa persona, sí, pero responsabilidad de nosotros de darle seguimiento a cada persona que es un bebé en Cristo, una nueva criatura, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero necesitamos nosotros dar un seguimiento. Gloria a Dios, predicas el Evangelio, discipula a la persona. Gloria a Dios, te animaste a compartir un folleto, preocúpate por esa persona para que entienda verdaderamente el mensaje, pero entonces discipula a esta persona. Nuestra independencia en Cristo es la dependencia que nosotros tenemos de Él. Esa es nuestra independencia, no se nos olvide. Bien, el problema de que somos esclavos, mis hermanos, del pecado es que si tú y yo nos encontramos atados a algo, estos versículos estaban siendo hablados a las iglesias, estaban siendo hablados a las personas que ya eran también creyentes y que tenían también este problema y estas situaciones que pasaban en su contexto real. La iglesia en Roma, la iglesia a Éfeso, se les estaba diciendo, acuérdense de algo, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Recuerden todas las bendiciones espirituales que recibieron. Efesios capítulo 1, ¿verdad? Dice que fuimos elegidos, fuimos adoptados, fuimos hechos hijos suyos, fuimos transformados por medio de la sangre de Jesucristo, la redención de nuestros pecados a través de su sangre. Y vemos todo esto y se viene diciendo, pero entendamos algo específico, que Jesucristo lo que vino a hacer es arrebatar y quitar el poder de la muerte y el poder también del pecado. Cristo al momento de morir en la cruz venció a la muerte y la muerte no se enseñorea más de nosotros. Bien, ¿por qué todavía somos esclavos?
porque todavía somos esclavos del pecado. Bien. Isaías 61:1 dice así: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Lucas también habló de esto en el capítulo 4. Y dice que nos mandó, fuimos enviados a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Hermanos, dale gloria a Dios porque hemos sido liberados de nuestro pecado. Hemos recibido la salvación y la vida eterna, pero ahora nos toca llevar esta libertad a los que están cautivos. Si no, entonces nos volvemos personas egoístas, nos volvemos personas egocéntricas, centradas en nosotras mismas. Necesitamos predicar el Evangelio. Ahorita, como compartía nuestro hermano Héctor, vamos a salir y vamos a ir a predicar el Evangelio como iglesia. Tenemos que animarnos y saber que esas personas en la sierra nunca han escuchado el Evangelio, o quizás escucharon de una manera errónea el Evangelio, que es a través de las obras que obtienen su salvación, que la salvación se da cuando te bautizas, quizás, que tú encuentras la independencia de tu vida a través de las religiones o por ser buenos, y nosotros conocemos la verdad. Te animo a que pongas esto en tu corazón. Alguien me decía, Michoacán es muy peligroso, y quizás esta persona está dudando en ir, pero ¿sabes? Todos los lugares son peligrosos hoy en día. Y el llamado está como iglesia para salir e ir y predicar libertad a los cautivos. Pon en tu corazón en oración esto, y que pueda Dios también mover tu corazón a predicar a tus vecinos, predicar a tus amigos, predicar a las personas que están alrededor. Hay más de 1,500 folletos en ese cuartito. Llévate un bonche, porque queremos imprimir otros 2,000 más o 4,000 más. Y comparte el Evangelio y di, vengo a traerte verdaderamente independencia, ¿no?, a tu vida, porque vives en esclavitud. Y qué hermoso es poder entender esto. Así que, hermanos, gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, dice Pablo, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Entonces, habiendo sido esclavo, venimos entonces ahora a ser siervos también, ¿verdad? Volvemos a ponernos debajo del yugo, pero por amor a Dios. ¿Qué tenemos que hacer para ser liberados? Juan capítulo 8, versículo 31-32 dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo que tenemos que hacer es permanecer en Jesús. Lo que tenemos que hacer es permanecer en Jesucristo y ser sus discípulos, para conocer la verdad, y entonces esta verdad nos va a hacer libres. La pregunta vuelve a ser, ¿estás permaneciendo en Jesús? ¿Estás permaneciendo en Él? Y no hablamos acerca de los no creyentes, hablamos de nosotros como iglesia, que para poder ser verdaderamente libres de nuestro pecado, ser libres de la forma en la que vivíamos antes, ser libres de la forma en la que pensábamos antes, tenemos que permanecer en Jesucristo. Y permanecer en su palabra significa entonces estudiarla, levantarnos temprano, esforzarnos por memorizar, esforzarnos por estudiar las Escrituras, para que nuestros hijos, mi esposa, yo mismo, podamos entonces crecer en la palabra de Dios. El seguir a Jesucristo no es cualquier cosa. El ser discípulo no es lo mismo que ser un creyente. Una persona que creyó en Cristo, aceptó a Cristo como su Salvador y listo. Ya acepté a Cristo, tengo la salvación, medio trato de vivir para el Señor, pero cuando decide ser un discípulo, Jesucristo lo que hacía, les decía, ven y sígueme. Y los miraba a los ojos directamente y también miraba el corazón. Y le decía, ven y sígueme. Y sabes, eso significaba verdaderamente seguir a Jesucristo, dejar todo lo que tenía la persona, tirar las redes y seguirle. Dejar de un lado su familia, dejar de un lado todo lo que poseía y seguirle. Con esto no le estoy diciendo a mi hermano que deje su familia y deje su trabajo,
pero sí el concepto de lo que significa seguir a Jesucristo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero esto es una invitación. El que quiera, Jesucristo nunca dijo, vengan ya a mí en este momento. Jesucristo nunca dijo, en este momento vienes aquí. Si Él lo hubiera querido como Dios, lo hace, nos programa como robotitos, iríamos todos a la Sierra Purépecha. Nos programa como robotitos, iríamos todos a predicar el Evangelio aquí al parque. Nos programa como robotitos y seguiríamos yendo a visitar con los estudios bíblicos, pero Cristo no obra de esta forma. Él dice, el que quiera. El que quiera. ¿Quiénes quieren? Los discípulos. Quienes no pueden, no quieren, nunca tienen tiempo son los creyentes. Y permanecen entonces las plantitas, ¿verdad? Chiquitas. ¿A quién le han regalado una plantita aquí? A mí, ¿verdad? Bueno, capaz que a todos. ¿A quién ha comprado una planta? Si tú no la cuidas, pero sobre todo si tú no la riegas, si tú no tienes un cuidado de ella, normalmente las plantas se mueren, pero se quedan como chiquitas. Se quedan chiquitas, normalmente se secan y se mueren, pero cuando no se quedan chiquitas, no tienen fruto, permanecen ahí. Lo vimos en la parábola de la higuera, bueno, no parábola, sino la mención de lo que Jesucristo hizo con esta higuera infértil, ¿verdad? Que no servía y que mostraba al pueblo de Israel. Que dice, bueno, vio el follaje, como decían, pero no tenía fruto. Y quizás era una higuera chiquita, yo me imagino. Pero un árbol frondoso que lleva fruto es aquel que toma la decisión de seguir a Cristo. Pero el seguir a Cristo significa ser un discípulo. Y el ser un discípulo significa permanecer. Y permanecer, esa palabra, tómala y pégala junto con esto que Jesucristo dijo. El que quiera venir en pos de mí. Y vienen las tres condiciones. Si tú quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo. Número 2, ¿qué? ¿Cuál es? Toma tu cruz. Y 3, sígueme. Y negarse a sí mismo es morir a mis pasiones, a mis deseos, a mi forma de vida, a lo que yo quiero, y si no me conviene entonces no hago, me siento siempre cansado, nunca tengo tiempo. No, mi hermano, niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Entrega tu tiempo. ¿Estás dispuesto a hacerlo? No conozco a esas personas, yo que voy a predicarles, ¿verdad? Aparte son re groseras, o sea, me hacen esto, me hacen el otro. Le di el saludo el otro día a mi vecino y me volteó la cara. Y nos volvemos jarritos de Tonalá. Y no predicamos el Evangelio. Niégate a ti mismo. Número 2, toma tu cruz. ¿Cuál es la cruz? ¿Dispuesto a perder a tus amigos por causa del Evangelio? ¿Dispuesto a perder a tus amigos porque estás tú predicando de forma completa, correcta, buscando la guía del Espíritu Santo para decir, quiero predicar el Evangelio a esta persona? Quizás no me animo ahora, pero Señor, voy a llegar a orar hoy en mi casa y espero poder predicarle el lunes. Si pones una fecha, pero te pones a orar por ello. Toma tu cruz. Cuando pensamos en tomar nuestra cruz, ¿en quién podemos pensar? En Cristo. Le hicieron la cruz, lo sacaron fuera de la ciudad, le ponen la cruz encima y tiene que hacer que Jesús, ¿qué tiene que hacer? Empezar a caminar. Y que sí me gustaría que participaran aquí un poquito. Va Jesucristo caminando con la cruz y era algo normal, era algo tranquilo, era un paseo de campo, era pesado. ¿Mande? Quizás le habían quitado las sandalias y iba sobre la tierra, sobre piedras, sufrimiento, dolor, su vida tenía dolor, cansancio, la presión de la gente que ahora ya no le decía Hosana, Hosana, bendito el nombre del Señor, ¿verdad? El que viene en el nombre del Señor. Ahora era de traidor, le escupían, si podían lo golpeaban. Y no era un grito así de, hey, fulanito, era un grito de que se agachaban, se acercaban lo más que podían a la persona y le decían, eres un... y le empezaban a insultar a Jesucristo. Eso significaba llevar la cruz. Cargar en él el pecado de todo el mundo. Llevar la cruz era ir en el camino y saber que él iba a cargar no solamente con el pecado del mundo, sino recibir
el rechazo del Padre en un momento de su crucifixión. Él sabía que el Padre iba a voltearlo a ver y iba a decir, no puedo mirarte, no puedo tener ya esa comunión contigo porque tienes el pecado del mundo sobre tu vida. Y Jesucristo lo sabía, y eso es tomar tu cruz. Eso es tomar tu cruz. Ahora, te hablo de algo padre, te hablo de algo bonito, te hablo de algo que va a ser lindo, va a oler bien, con perfume, venimos ahora, ¿verdad? Todos vestidos. Pero ¿qué tal el hecho de quizás llegar a perder tu vida? El hecho de que cuando vayamos a predicar el Evangelio te rechacen, el hecho de perder a tus amigos, el hecho de que no te traten bien, el hecho de que te menosprecien. ¿Estás dispuesto a eso? Eso es tomar tu cruz, y es la segunda característica que Jesucristo pone si tú quieres ir en pos de Él. Si quieres permanecer en Jesucristo, cuando dice, seréis verdaderamente mis discípulos si permaneciereis en mi palabra, si permaneces en mí. Eso es la cruz. No es algo bonito. La invitación, mis hermanos, que se hace no es para que se sientan bien, es para que reciban todas estas cosas, es para que realmente alguien te menosprecie, tu familia completa, la gente en la sierra no te haga caso, vayas a repartir quizás un zapato, le prediques el Evangelio y te digan, sí, los zapatos sí, pero el Evangelio no. Te revolien de regreso quizás el Nuevo Testamento, o te regresen nueva cuenta lo que es el folleto. Así que eso es la cruz. Eso es tomar tu cruz. En tus mismos padecimientos, en tus mismos pecados, renunciar a eso, renunciar al pecado, pedir perdón a Cristo y seguirle. Y por último, las dos cosas, mis hermanos, las dos primeras cosas, niéguese a sí mismo y tome su cruz, tiene que ver con el entendimiento y tiene que ver con el corazón. Empiezas a analizar todo lo que significa esto y dices, híjoles, realmente esto es el panorama verdadero, como cuando ya ves una película y sabes de qué se trata, o cuando alguien hace los spoilers, ¿no? Que te dicen, ¿ya supiste quién murió en tal película? No me digas. Y te dicen y dices, ya no vale la pena ir, ¿verdad? Yo quería vivir esto. Ahora ya lo sabemos. Negarse a sí mismo, tomar su cruz, pero después no solamente un acto de la mente, de corazón, sino ahora de la voluntad. Seguirle. Seguirle significaba a Mateo, el recaudador de impuestos, para Jacobo y para Juan, para Pedro, seguirle significaba una decisión, dejar lo que estaban haciendo para seguir a su maestro, para seguir a Cristo. Y esa es la tercera cualidad de un verdadero discípulo, que es seguirle. ¿Conoces quizás mucho de la palabra de Dios? ¿Conoces y tienes toda la película ya enfrente tuyo? ¿Sabes lo que implica? Pero quizás en algún momento lo empezaste a hacer, quizás no. Pero lo que se necesita hacer hoy, mis hermanos, para nosotros es levantarnos y empezar a seguir a Cristo. Con las implicancias, vas a sufrir, sí, bienvenido. No es una fiesta, es algo doloroso, es sufrimiento, es rechazo, bienvenido, te estoy invitando. Dios, Cristo nos invita a esto. Eres creyente, gloria a Dios. Ahora, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Significa todo esto de lo que estamos hablando? ¿Nos vamos a levantar y vamos a seguir a Cristo? Esa es la pregunta. ¿Te vas a levantar y vas a seguir a Cristo? ¿Vas a dejar tu comodidad por un tiempo y vas a dedicar media hora para predicar el Evangelio? ¿Tienes el control completamente de tu vida? No es así. Le pertenece a Cristo. Tu tiempo le pertenece a Cristo. Tu vida, tus hijos le pertenecen a Cristo. Cambiemos la perspectiva de una forma diferente. Estamos llamados en esta vida no a permanecer en un status quo, ¿verdad? Donde tenemos todo lo que necesitamos, yo hago, decido todo y al último tomo en cuenta lo que Dios me dice. Sino que digo, Señor, estoy en la batalla, estoy en la guerra, voy a pelear. Estoy en la batalla, estoy en la guerra, voy a luchar. Porque a veces peleamos y luchamos cuando no tenemos que hacerlo. Pensamos que estamos en la guerra cuando no lo estamos. Pero cuando Cristo nos llama a sus líneas, necesitamos estar preparados. Necesitamos estar preparados, ser sus discípulos.
Esta, mis hermanos, es nuestra verdadera independencia, la dependencia que tenemos en Cristo. Juan 8:33, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque podemos entender entonces que el día que nosotros te recibimos, entonces podemos decir que es nuestro día de independencia, Dios. El día que Cristo murió en la cruz es el día de nuestra independencia, pues Él vino a morir en una cruz para que todo aquel que lo reciba como su Señor y Salvador personal se convierta inmediatamente en una persona libre. Pero qué hermoso, Dios, es poder entender que cuando esa persona libre decide ser un discípulo, entonces vuelve a ser un esclavo por amor. Permítenos, Señor, ser esos siervos tuyos que obedezcan, Señor, en dependencia a ti, y que podamos saber, Dios, que es un gozo el sufrir todas estas penalidades, todos estos sufrimientos y todas estas cargas, Señor, porque el motivo y la razón eres tú, Dios. Te rogamos, Padre, que cada uno de los que estamos aquí nos llevemos este mensaje en nuestro corazón y podamos entender desde nuestras trincheras, Señor, desde donde nos has puesto, cuál es nuestra misión. Predicar el Evangelio, hacer por lo menos un discípulo o una discípula, y que esta persona pueda entonces también servirte, Señor. Que nosotros podamos servirte con nuestras vidas. Nunca nos hagas olvidar, Señor, de lo que es el costo de seguirte. El costo de seguirte, Señor, para muchas personas, hay muchas otras personas, Dios, lo sabemos, han pagado un precio más alto, incluso por decir un solo versículo. Y nosotros hoy, Señor, tenemos tu Biblia entera. Ayúdanos, Señor, te necesitamos y te pedimos, Padre, tengas misericordia de nosotros. Despierta en nosotros la pasión, despierta en nosotros, Señor, la verdad de tu palabra, que podamos buscarte con todo nuestro corazón, ser fieles en lo poco y poder, Señor, animarnos a salir y ser pregoneros de justicia. Te lo pedimos, Padre, y damos gracias. En el nombre de Jesús, amén.